El kimono, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, ha pasado de ser una prenda de uso diario a usarse en ocasiones especiales, como son bodas, funerales y ceremonia del té. Se compone de 8 paneles rectangulares, 2 para el cuerpo, 2 para las mangas, 2 para las solapas delanteras llamadas okumi y 2 para el cuello. El proceso de ponerse un kimono comienza por 2 prendas interiores. Primero se viste el hadajuban, que suele ser de algodón, y sobre él se pone el nagajuban, que suele ser de seda, y lleva un cuello que asoma bajo el kimono. Sobre esto se le coloca ya el kimono, que se cierra también con kosihimo y datehime. Por último se pone el obi, que dependiendo de la formalidad se llevará un obi estrecho, hanana obi, de 15 centímetros, o uno de los obis más anchos, nagoya obi o fukuro obi, que necesitan de una almohadilla para darle volumen al nudo y 2 complementos de seda para mantenerlo en su sitio. En la actualidad podemos encontrar kimonos de fibras sintéticas y artificiales, pero el material más utilizado y más valorado sigue siendo la seda, que se trabaja para obtener diferentes tejidos. Los más conocidos son el chirimen y el tsumogi. Por esta razón, el hecho de que esté relacionado con el uso de la seda, en la actualidad el Museo de la Seda de Valencia mantiene esta exposición en la que podemos ver distintos kimonos ya confeccionados y la explicación de cuáles son los más conocidos y sus formas y costumbres. La exposición estará abierta hasta febrero del 2022